Muy buenas tardes a toda la audiencia de Metro. En el día de hoy nos acompaña Heriberto Martínez Otero, quien es el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, para hablar un poco sobre cómo nos afecta económicamente esta amenaza del brote del coronavirus. ¿Cómo te encuentras, Heriberto? Miledis, todo bien, gracias por la invitación y como siempre a Metro que abre las puertas para este tipo de discusión y conversación. Gracias. Esto es algo que es global y ahora es que llevamos semanas escuchando que pasó en China, que en Europa y ahora es que estamos sintiendo esto un poco más próximo acá en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido ese impacto en la economía global? Mira, a nivel global es una situación bien interesante porque esto comienza en China. China es la segunda economía del mundo en términos de Producto Interno Bruto y su origen, su epicentro se marca en una ciudad que se llama Wuhan, que tiene 11 millones de personas, o sea, prácticamente 3.5 veces más la población de Puerto Rico, y es una ciudad que está conectada a las ciudades más importantes de China, que todas curiosamente tienen puertos. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? En una ciudad tan globalizada, donde hay montones de visitantes, hay vuelos constantes, hay salidas de barco para mover suministros, para mover bienes a diferentes partes del mundo, pues era obvio que esto iba a tener un impacto global relativamente rápido. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo primero que estamos viendo es que el segundo lugar donde surge un brote sumamente fuerte es en Italia, en el centro de Europa, al norte de Italia, un poquito más abajo del Sí. centro de Europa, y luego se riega España, a otros países, ya llegó a los Estados Unidos, pero en Puerto Rico tenemos unos cuantos casos que se creen sospechosos, aunque Exacto. todavía no tenemos la evidencia. ¿Y cuál es el impacto económico que tiene todo esto? Número uno, los vuelos aéreos, los vuelos, las aerolíneas, quise decir. Ya están los aviones volando sin gente porque tienen que cumplir con ciertas reglamentaciones para evitar pues, el óxido, para evitar la depreciación, etcétera. Otra situación que estamos teniendo que era totalmente imprevista, es una buena noticia para nosotros, no es una buena noticia para todo el mundo, pero es que el precio del petróleo El está petróleo, bajando. Ya estamos claro que sí. notando que la gasolina en- en- para llenar los tanques, etcétera, es mucho más barata que hace 2 semanas atrás. Y otro elemento importante entonces que tenemos que mirar a nivel global es que todo esto del coronavirus está provocando mucha incertidumbre, demasiada incertidumbre en todas las áreas de la economía y lo Afecta a los estamos entonces mercados. viendo reflejado en una cosa que se llama los mercados bursátiles. Y en estos días en Nueva York el Dow abrió, perdió un 8% y tuvieron que cerrarlo a los 15 minutos Y en el para día de hoy evitar, sucedió también. Ya iban por exacto, un 7 de pérdida y y pues tuvieron que cerrar se nuevamente. detuvieron por unos 15 Y minutos. está ocurriendo en todas las bolsas a nivel global. ¿Qué es lo que significa esto? El coronavirus, aunque todavía tiene una tasa de mortalidad baja, realmente está representando un reto sumamente grande a los sistemas de salud de casi todos los países, está generando mucha incertidumbre y como hemos repetido en múltiples instancias, la incertidumbre es la peor enemiga del desarrollo económico. Y en el caso de Puerto Rico nos sigue lloviendo sobre mojado, no solamente estamos lidiando con una quiebra ya hace unos 3 años, nos pasó un huracán y Exacto. ahora nos estamos levantando un poco de los terremotos y ahora pasa esto. ¿Cómo Mira, nos afecta? no lo desconectemos. En Puerto Rico hubo un colapso económico en el año 2006, se agrava con la crisis financiera del 2008 y la quiebra llega en el 2016. O sea, hay un hilo conductor en todos estos eventos por la pérdida del modelo de desarrollo y como tú bien dices, la quiebra del 2016 se agrava con el paso del huracán María. ¿Qué ocurrió? Tras el paso del huracán María, el entonces gobernador Ricardo Rosselló generó mucha expectativa de la cantidad de fondos federales que iban a llegar de los Estados Unidos hacia Puerto Rico para la reconstrucción. Se hablaba en primera instancia de 15 mil millones de dólares el primer año, luego 12 mil millones de dólares. Al final, hasta el día de hoy, después de 3 años, solamente han llegado cerca de 20 mil millones de dólares y sabemos que mucho de ese dinero se ha quedado en manos de contratistas fuera de Puerto Sí. Rico, por lo tanto no ha tenido efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico. Así que eso provocó que la recuperación tras el paso del huracán más duro que ha tenido Puerto Rico en los últimos siglos, ¿no? Que destruyó prácticamente toda la infraestructura económica del país, la infraestructura energética, pues eso lo que ha provocado es que la recuperación no ha culminado. Entonces, sin que la recuperación hubiese culminado, vinieron los terremotos de finales del 2019 y enero de 2020, que lo mismo, hubo pérdidas en infraestructura en el sur, acá en el norte también se sintieron edificios agrietados, etcétera, pero lo más que generó fue mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? Seguimos perdiendo población, la gente entonces
no quiere vivir en sus lugares habituales y eso tiene un impacto económico adverso. Y ahora nos enfrentamos al coronavirus. ¿Qué es lo que hace el coronavirus en Puerto Rico en términos económicos hoy? Número uno, insisto, genera incertidumbre en todos los sectores económicos. Número dos, te provoca disloques. ¿Qué significa eso? Y lo mencionabas tú antes de que empezáramos a grabar. Vamos a tener un sector comercial que en el corto plazo está muy contento porque la gente intensifica sus compras cuando hay situaciones como esta, pero podemos entonces mirar el sector turístico que está sufriendo múltiples cancelaciones, tanto a nivel de hotel como actividades habituales que hace la gente, ¿no? Cuando viene de vacaciones a Puerto Rico o a cualquier otro lugar. Y a eso entonces hay que añadirle también los espectáculos. Puerto Rico tiene, particularmente el municipio de San Juan, con el Choliseo, etcétera, tiene mucha actividad económica a base de los conciertos, a base de artistas internacionales que vienen a Puerto Rico. Todo eso ya recibió la orden de que se tiene que posponer, hay que buscar si va a haber fechas próximamente, si no hay fechas pues se tiene que cancelar. Así que, aunque pudiéramos decir que sectorialmente vamos a tener un balance mixto entre ganadores y perdedores, mi interpretación hoy es que el agregado, cuando nosotros vemos la imagen grande, ¿no? La cuestión macroeconómica, la situación está siendo muy adversa para la economía de Puerto Rico. Y cuando volvemos al disloque, lo que mencionaba antes de que comenzáramos esta entrevista es que la Asociación de Comercios al Detal indicó que sus ventas se han disparado porque obviamente la ciudadanía, ustedes, están acaparando y comprando todos los productos de primera necesidad. Esta alza en estas ventas, ¿cuánto puede durar? Pensando en emergencias pasadas. Ahí viene la situación. Por lo general, este tipo de cosas ocurre previo a los huracanes. Entonces, el huracán tiene la característica, ¿no?, de que nosotros ya tenemos la tecnología suficiente para saber por dónde va, cuándo viene y cuándo termina el evento. Por lo tanto, nos permite prepararnos para un periodo definido. Ahora el gran problema es que volvemos al momento de incertidumbre, hacemos estas compras y si la situación se resuelve en las próximas semanas, pasamos el pico de la infección, como está pasando ahora mismo en China, que ya superaron la etapa más difícil, ahora cada día se reducen más los infectados y las muertes por el virus, pues la economía puede entonces buscar, particularmente el sector comercial, puede buscar entonces hacer una corrección. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viendo en Puerto Rico? Lo mencionaste hace un momento. Cuando pensamos que estamos entrando en una etapa de normalización para tomar decisiones de política económica y recuperar el crecimiento y el desarrollo, inmediatamente que hay otro fenómeno inesperado que nos devuelve a la zona de incertidumbre y no nos permite entonces salir. Así que contestando de lleno tu pregunta, va a depender del periodo de duración de lo que pueda ser la infección viral que todavía hoy desconocemos. Hoy desconocemos su alcance porque desconocemos si hay algún caso. Si hay un caso aquí, claro. Exacto, que está certificado por la prueba en el CDC. Hace 2 semanas la Junta sometió un plan de ajuste revisado y el gobierno presentó un plan fiscal enmendado. Esta amenaza que tenemos del coronavirus puede cambiar estos números nuevamente, pensando en que Hacienda por lo menos ya atrasó la fecha de la entrega de las planillas a mayo. Se nos puede acabar el año fiscal. Todos estos números se trastocan, proceso de elaboración de un presupuesto nuevo también. Mira, para hablarlo en términos de historia reciente, el primer plan fiscal que saca AFAF, ¿no?, la Autoridad Financiera y Agente Fiscal del Gobierno, hablaba de que con los fondos de reconstrucción, la economía de Puerto Rico iba a crecer un 12% inmediatamente después de María. Después lo bajaron un 7.8%, con eso fue que renegociamos COFINA. Después lo bajaron a 5%. En ese que publicaron hace 2 semanas, bajó a 2.8, 2.9, bajó por debajo del 3%. Y los años posteriores, incluyendo en el que nos encontramos en este momento, en terreno negativo o de crecimiento económico. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ciertamente, las expectativas que teníamos de que la economía de Puerto Rico podía continuar creciendo hasta el año 2023 están agotadas, es nulo, y esto va a tener un impacto sumamente fuerte en cómo vamos a diseñar este presupuesto para el año 2020-2021 y, más importante aún, si lo que nosotros negociamos con COFINA y la Autoridad de Energía Eléctrica
es Sostenible, factible, como- es sostenible en el mediano plazo. A todas luces, de acuerdo al informe de AFAF, no lo es. Sí, la industria de diversos economistas, eso es precisamente lo que han Claro. puntualizado, que el acuerdo de Cofina a largo plazo no es sostenible. Y en aquel momento ellos no contaban con Exacto. todos estos factores Era impredecibles. insostenible con, Con los números números nada del más. plan anterior. Con este plan, pues obviamente Sin terremotos, sin claro, coronavirus. tenemos que renegociar en el 2021. En mayo comienza la temporada de huracanes otra vez, Dios no lo quiera, pero son Exacto. un montón de factores inciertos que pueden trastocar estos números. Y aquí viene la parte importante, y esto es un tema controversial, te agradezco el espacio para poder mencionarlo aquí, pero la economía no se puede desligar como disciplina de la política pública y la política económica. Es imperativo que tanto el gobierno como instituciones gremiales, Cámara de Comercio, Asociación de Economistas, me incluyo también en la autocrítica, y demás colegios profesionales, hagamos el papel de portavoces para aportar ideas y fiscalización a lo que está pasando, porque de lo contrario, si las personas pierden fe en sus instituciones, pierden esperanza en la calidad de vida en Puerto Rico y se nos sigue vaciando el país. ¿Y cuál podría ser la solución? Informes mensuales por parte de las asociaciones, reuniones, el gobierno los utiliza para la elaboración de todos estos documentos. Esa es la crítica. La solución que yo siempre he defendido de corto plazo es que ya es momento de que el Ejecutivo, el gobierno, independientemente de quién sea la persona que ocupe la posición, debe hacer una mesa de trabajo permanente con sectores interesados en el tema económico, que puede incluir desde la Liga de Cooperativas, Asociación de Industriales, Asociación de Economistas, Cámara de Comercio, Colegio de CPA, Colegio de Abogados, o sea, que haya una multiplicidad en la representación que permita ver un panorama amplio de cómo sacar a Puerto Rico de la crisis. El problema que estamos teniendo hoy es que yo me entero por la labor de los periodistas cuando Escafaz publica un informe, y se los he mencionado personalmente a las agencias gubernamentales. La Asociación de Economistas tiene un mandato de asamblea para ponerse a disposición del gobierno, independientemente de su color, para dar recomendaciones y poder aportar a soluciones económicas para el país. Esa reunión nunca se ha dado. Y la han solicitado, están en calendario, usualmente los dejan pendientes. Hemos solicitado, yo he tenido reuniones, y presidentes anteriores a mí han tenido reuniones con personas clave en el gobierno, pero por lo general son reuniones aisladas y son reuniones para presentar un documento que ya se trabajó. Y la idea que nosotros estamos presentando es, vamos a hacer una mesa de trabajo multisectorial, vinculado a los temas económicos del país, temas empresariales, temas de poder adquisitivo de los trabajadores, y vamos por lo menos a llegar a unos consensos mínimos para montar propuestas de gobierno, independientemente, y más ahora que tenemos elecciones, independientemente del color de las estructuras gubernamentales. No hemos recibido todavía esa llamada para decir, acogemos la idea, vamos entonces a citar la primera reunión y vamos a hablar de la economía de Puerto Rico. Estaremos pendientes de si esa reunión se da. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias Heriberto. a ti por el espacio, mi lady. Y ustedes sigan pendientes a todas nuestras plataformas para todas las actualizaciones de coronavirus.